Seguimos en tema porque ahora vamos a conocer cuál es la visión que tiene la oposición en relación a lo que ocurrió con la votación de la rendición de cuentas en diputados. El Partido Colorado fue el principal crítico de la postura de Cabildo Abierto y en concreto el diputado Felipe Schipani planteó que hubo un pacto secreto entre Cabildo Abierto y el gobierno del Frente Amplio para apoyar este proyecto. Así que para hablar de este tema y también de otros asuntos, recibimos a Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado. Felipe, buenos días, ¿cómo te va? Un placer, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, empecemos. No, yo no hablé de pacto secreto. De un acuerdo secreto con el Frente Amplio. Eso se desprende de una nota del diario El Observador, que no fue desmentida, a través de la cual se dice de que hace un par de semanas Alejandro Sánchez y Álvaro Perrone... Tú en tu Twitter pusiste acuerdo secreto con el Frente Amplio. Bueno, es que te estoy contando lo que decía la nota, por eso de la lectura de la nota se desprende que fue secreto, porque según esa nota nadie sabía de esa reunión, de que allí se había comprometido Perrone a apoyar la rendición de cuentas, y el único que sabía era Tucci, ¿no? Que recién se fue. O sea que si solo 3 personas saben de un acuerdo político para votar una ley tan importante de un gobierno, es secreto, no se hizo a cara descubierta, no se informó a las bancadas. Pero eso a quién le corresponde informar, porque de última, la verdad que el Frente Amplio va a dirigir sus esfuerzos para intentar conseguir los votos que le faltan. Eso es lo esperable del oficialismo cuando necesita votos de la oposición. Bueno, yo creo que lo esperable sería lo que toca. Yo creo que lo esperable es ser transparente, ¿no? Más cuando uno viene de integrar una coalición de gobierno, sigue conversando y coordinando algunos aspectos. Yo creo que es bueno ir de frente y decir, miren, claro, hay aspectos pero esa crítica le cabe a Cabildo Abierto, no al Frente Amplio, que en su ejercicio de gobierno necesita salir a conseguir votos, digo, la reunión. Sí, a ver, yo también cuestiono por lo general todo lo que son acuerdos secretos. Yo creo que los acuerdos políticos hay que hacerlos de cara a la gente. Yo veía la sorpresa de la bancada del Frente Amplio cuando Cabildo levantaba las manos, cuando ya estaba todo arreglado hace semanas. Pero bueno, son apreciaciones mías. En todo caso, nosotros lo que cuestionamos, y lo hacemos con mucho respeto, porque yo a Álvaro Perrone lo conozco hace más de 20 años, tengo mucho respeto por él, creo que es un gran dirigente político. Francamente nos hubiera gustado que, bueno, hubiera conversado previamente, que nos hubiera dicho, miren, hay aspectos que nos parecen razonables, hablamos con el Frente Amplio, bueno, y podíamos generar un debate, pero enterarnos a la 1 de la mañana que Cabildo Abierto le iba a dar sus votos al gobierno, francamente no nos pareció adecuado, nos molestó, y entendemos que no es la forma en que debe relacionarse la coalición. Nosotros venimos de 5 años de gobernar el país, después de vaticinios de que nos íbamos a dividir después de la LUC, después de la reforma de la Seguridad Social, después del presupuesto, hasta el último día la coalición se mantuvo unida. Y creo que en estos años de oposición, si queremos ser alternativa en el 2029, tenemos que seguir coordinando determinadas cuestiones. Yo no digo que todos estemos con mano de yeso votando todo juntos, pero que en los temas centrales, una ley de rendición de cuentas, un presupuesto, coordinemos. Nadie puede decir que Cabildo no avisó, porque por un lado, los 5 años de gobierno tenían de algún modo, no había una institucionalidad de la coalición, estaba la presidencia, el presidente que era el que amalgamaba a la coalición. No está más. No hay una presidencia, no está el presidente del Frente Amplio. Y Cabildo advirtió durante toda la campaña, lo dijo Manini muchas veces, que él estimaba que, no existiendo esa institucionalidad, en un gobierno del Frente Amplio, cada partido tenía que manejarse por la suya. Bueno, lo dijo muchas veces. Eso fue una debilidad que el Partido Colorado, ustedes recordarán, en varias oportunidades señaló. Nosotros insistimos desde el primer día del gobierno en la mesa de la coalición, que era un ámbito fundamental para coordinar estas cuestiones. Y ahora vamos a volver a plantearla. Esto ya se ha conversado largamente en la campaña, con el secretario general del partido, los integrantes del CEN, las bancadas. Después de que el Partido Nacional elija a su presidente, vamos a procurar instalar una mesa de coordinación de la coalición para conversar, porque a veces estas cosas pasan por no tener un ámbito para conversar. Y yo en ese sentido puedo justificar lo de Cabildo, pero me parece que sería bueno, entablar un diálogo más profundo para coordinar determinados aspectos. Hubo mucha dureza en las críticas, ¿no? Porque, por ejemplo, Gabriel Gurméndez, para cuestionar la actitud de Perrone, citó un fragmento de la Biblia donde se habla de Judas, ¿no? Es como
bastante fuerte el comentario. Sí, a ver, un traidor. Yo me hago cargo de lo que yo digo. Ya lo sé, o sea, pero llamen a Gabriel y pregúntenle está a ver bien, por pero qué el dijo lo que dijo. talante de las críticas fue como, no sé si excesivo, pero capaz que demasiado, porque para empezar, bueno, una de las cosas que dijo Perrone cuando saltó todo este tema y que te contestó a vos, el tuit decía, tan secreto fue el acuerdo que fui a la torre ejecutiva, estaba lleno de periodistas, saludé a todos, entré, dejé mi cédula, no es que se reunieron en secreto. Sí, en una tatucera. Bueno. No, a ver, obviamente, sí, pero después él no quiso explicitar qué es lo que había conversado y nos podría haber avisado antes, ¿no? Nos podría haber avisado el mismo día cuando arrancó la jornada o en todas las negociaciones previas de la rendición de cuentas, porque estas leyes no se resuelven en el plenario de la Cámara. El plenario de la Cámara es la etapa cúlmine, pero llevan un proceso de discusión, hay una comisión que trabajó más de una semana, hubo mucho diálogo, la oposición trató de aunar una postura. Nos hubiera gustado enterarnos un poco antes, francamente, ¿no? ¿Qué hubiera cambiado eso? Y bueno, hubiera cambiado en que la confianza se genera justamente con las actitudes. Y parte de la actitud fundamental para mí en la vida política y cuando uno conversa y negocia es ir de frente. O sea, Perrone hace mucho tiempo sabía de que iba a votar la rendición de cuentas cuando se reunió con Sánchez. No nos parece adecuado enterarnos en el momento en que se levantan las manos. Nos hubiera gustado con antelación, bueno, saber cuál es la posición de Cabildo, porque lo que dice Leonardo es cierto. Manini en la campaña electoral anunció que Cabildo Abierto, si no será gobierno, no sentía necesidad de actuar conjuntamente. Yo creo que eso es un error estratégico, porque nosotros tenemos que demostrar en estos años de oposición que también somos capaces de coordinar, porque ¿con qué credibilidad le vamos a pedir a la gente en el 2029 que nos vote para llegar al gobierno si en estos últimos años de oposición cada uno votó e hizo lo que quiere? Lo que pasa es que él votó muy mal, perdió la mayoría de los votos que había tenido, pero los que lo votaron, esos que lo votaron y sacaron 2 diputados, sabían eso, porque lo dijo muchas veces. O sea, esa gente que votó ahí, eso lo sabía. Que ellos iban a estar por la de ellos y que no entendían necesario formar parte de la coalición en este periodo. Yo no me voy a poner de analista político de Cabildo Abierto, pero quizás si de parte de Cabildo se advierte en estos años una mejor coordinación con la coalición de gobierno, un trabajo más coordinado, me parece que el éxito electoral puede ser mayor. ¿Acaso mucha gente no cuestionó justamente eso de Cabildo, que quizás no fue un jugador tan alineado con la gestión de gobierno anterior? Me parece que esas cosas también hay que valorarlas. Ahora, te hago la misma consulta que le trasladé a Tucci en la anterior entrevista. Por un lado, sale Manini a decir que ellos no se van a asociar para trancar al gobierno y te pregunto si en realidad la lectura no podría ser si Manini se asocia para trancar a la coalición, porque si juzgamos los tweets que publicó Perrone, por ejemplo, donde dice que los blancos y los colorados van a tener que repensar cómo es su vínculo con Cabildo Abierto porque o se nos respeta o no cuentan con nosotros. ¿Mamaderos? Se pregunta Perrone. Mandadero. No corre Mandadero. Horario de protección al menor. Perdón, Perrone. No, a ver. Se ganó una salida al CNTV. Seguro. Yo creo que en algo Manini tiene razón. O sea, no existe ese ámbito de coordinación para dialogar estas cuestiones. Es cierto. Por eso es tan importante, cuanto antes, generar esa mesa de la coalición. Y que Cabildo esté presente y que Manini pueda conversar y que todos tengamos un espacio para plantear nuestros temas. Es fundamental. Ahora, yo creo que cuando uno gobierna, bueno, quien tiene la responsabilidad de llevar adelante las políticas es quien gobierna. Por eso no creo que haya una tranca a la coalición, que en este caso es una coalición opositora. A juzgar por lo que leímos anteriormente, lo correcto me refiero, ¿no parece que hubiera una actitud más de despecho por parte de Cabildo Abierto que de convicción por acompañar el proyecto de rendición? Bueno, yo no soy quien para valorar esas cuestiones porque no conozco los términos de los acuerdos, de las conversaciones que tuvieron Perrone y Sánchez, no sé lo que conversaron. Perrone cuando habló públicamente habló de responsabilidad, bueno, de habilitar esos créditos para poder hacer
frente a determinados compromisos del gobierno anterior. Básicamente ese es el discurso del Frente Amplio, que desde nuestro punto de vista es equivocado porque el actual endeudamiento del país permite asumir los compromisos que tiene el país. Ahora, esa coordinación que decía Schipani que se establezca, ¿hasta qué punto tiene que condicionar a los partidos que la integran la coalición? Porque, por ejemplo, el Partido Colorado, estoy seguro que no resignaría a votar el proyecto de eutanasia, que va a votar con el Frente Amplio y que tiene una oposición de Cabildo, de buena parte del Partido Nacional. No. Nosotros estamos pensando esa mesa, siempre la pensamos, no para que lo que se resuelva en esa mesa se baje a las bancadas y tengan todos que levantar la mano de yeso, para conversar, para dialogar. Obviamente, cada uno es libre de votar lo que le parezca mejor. De hecho, Leonardo, en el periodo pasado hubo muchas oportunidades donde votamos distintos siendo bancada oficialista. Eutanasia es un caso. Bueno, la reforma de la seguridad social estuvo muy cerca de no salir justamente por algunos planteos de Cabildo Abierto. Todo lo que tiene que ver con lo forestal, ¿no? Las leyes forestales que impulsó Cabildo, a las que nosotros nos opusimos, el veto posterior del presidente. O sea, hubo temas en los que no coincidimos. Nadie pretende regimentar a la bancada de la coalición. Lo que sí es fundamental es coordinar, es tener un ámbito para plantear los temas, que es muchas veces lo que vemos que ha venido faltando en la coalición. Y no lo decimos solo en relación a Cabildo. Hemos tenido también circunstancias en donde no hemos coordinado adecuadamente con el Partido Nacional. Entonces, yo creo que ese compromiso que asumieron, creo que todos en campaña electoral, porque yo escuché a Delgado, por supuesto que lo escuché a Ojeda, lo escuché a Mieres. Yo creo que es bien importante, cuando el Partido Nacional elija a sus autoridades, bueno, generar este ámbito de coordinación pensando en el 2029, porque la coalición es alternativa de gobierno, y para ser alternativa de gobierno hay que demostrar unidad de acción, también desde la oposición. Quería cambiar de tema porque hay una propuesta que salió del CEN Colorado que se está, que se ha conversado. Hay un proyecto de Pedro Bordaberry concretamente para acortar el periodo electoral, del cual nos hemos quejado tanto de su extensión, porque son casi 2 años de campaña permanente y de distintas elecciones separadas. El proyecto de Bordaberry plantea que el presidente asuma antes, que la Cámara que las cámaras, las 2 cámaras, asuman antes también. Es un proyecto que podría ser el que todo el CEN Colorado presente tiene margen para discusión. A ver, hay muchas propuestas, hay muchas formas de generar la nueva arquitectura del sistema electoral. Lo que es claro, creo, en donde hay una coincidencia de todo el sistema político, es en el diagnóstico. El sistema electoral se ha alargado demasiado y hay un cansancio de la ciudadanía. Nosotros lo vimos en el territorio, lo vimos en la elección departamental. O sea, faltaban 2 o 3 días para la elección y no había ningún interés, no había ningún clima. Y cuando hay hastío de la ciudadanía en un proceso electoral, cuando la gente ya se cansa de ir a votar, bueno, tenemos que prender las alarmas porque tenemos que cuidar la democracia. Es peligroso, ¿no? Que la gente se canse. Es peligroso para esa democracia uruguaya de la que tanto nos vanagloriamos. Entonces, yo creo que es el momento, pasado el ciclo electoral y lejos del otro, bueno, sentarnos a conversar. Nosotros no vamos a esa mesa que estamos planteando con ninguna propuesta, porque no queremos embanderarnos, porque sería la peor forma de arrancar un debate. Vamos a sentarnos a conversar. Sabemos que hay en los diferentes partidos diferentes puntos de vista. Hay quienes creen que es importante mantener las elecciones departamentales separadas de las nacionales. Hay quienes creemos que es importante que sigan habiendo elecciones internas. Hay otros que entienden que no es necesario. En fin, hay muchos temas a discutir. Está el tema del voto cruzado también. Está el tema, en fin... Sí, si juntás la elección nacional con la departamental, necesariamente tenés que habilitar el voto cruzado, porque sabemos que no todo el mundo vota al presidente de un partido, al intendente del mismo. Sería lo mejor, pero en el anterior sistema, claro, previo a la reforma del 96, no estaba habilitado. Por eso te lo digo, tenía que votar presidente, diputado, senador, intendente, edil de un partido. Yo creo que estás coartando la libertad del votante. Bueno, por eso te lo digo, que habría que habilitarlo. Habría que habilitarlo, pero digo, nosotros lo que estamos planteando es generar el ámbito. Ojalá podamos ir a esa mesa.
Ya remitimos las invitaciones a todos los partidos. Seguramente en los próximos días tengamos encuentros, el secretario general, con distintos presidentes de los partidos, para generar ese ámbito y empezar a conversar. Y bueno, y si es viable un acuerdo, bienvenido. Bueno, y si no es viable un acuerdo, bueno, por lo menos lo intentamos. Pero creo que algo tenemos que hacer porque el sistema electoral se ha vuelto sumamente largo y tedioso para la ciudadanía. Pero hay que ir a un cambio de fechas, por ejemplo, parece que todo el mundo coincide que ha sido muy largo el proceso, manteniendo el actual esquema, llevando como propone Bordaberry, por ejemplo, las elecciones internas en vez de en junio, en agosto, ahí ya empezamos a cortar el periodo electoral y también se pueden acortar los plazos entre, por ejemplo, la interna y la primera vuelta, en fin, hay otra, y también entre el balotaje y las municipales también se puede acortar, pero tenemos que ir a un recorte de fechas para achicar el proceso, bueno, o a cambios que toquen algún otro aspecto. Bueno, eso veremos cuál es la voluntad de los partidos. A priori me parece que el principal tema hoy es ese, tratar de acortar el calendario, que empieza el último domingo de junio con las elecciones internas y termina el segundo domingo de mayo del siguiente año con las elecciones departamentales y municipales. Pero tengamos presente que la campaña, claro, la interna, empieza nosotros, y creo que todos, empezamos la campaña en noviembre del 2018, ¿no? Y terminamos en mayo del 2018, no, del 2020 y 23. El 23. Y terminamos en mayo del 2025. O sea, son casi 2 años de campaña electoral que creo que generan cansancio en la gente, generan cansancio en la militancia, en los partidos, en el financiamiento, en los recursos económicos. Creo que ese es el primer tema a conversar y en donde me parece que hay más consensos. Bueno, mantengamos todos los procesos electorales, internas, nacionales, balotaje, departamentales y municipales, tratemos de juntarlos en el calendario para que no sea tan extenso. También hay otro tema ahí que podría pensarse, porque en realidad también cuando uno se cansa de las campañas, muchas veces es porque las campañas no son buenas, ¿no? Porque hay falta como de propuestas interesantes, hay debates muy abajo, mucha chicana rozando el barro, en fin, hay cosas que pasan también en las campañas que a la gente la cansan mucho, más allá de que el proceso sea largo. Bueno, a ver, eso no es estrictamente electoral, eso es más que el contenido político de las campañas. Francamente no sé si va a ser un tema de conversación. Yo creo que tenemos que tratar de ir alcanzando consensos de modo paulatino y sistemático, bueno, y por círculos concéntricos. Bueno, primer debate, ¿estamos de acuerdo en que hay que acortar? Bueno, ¿estamos todos de acuerdo? Bueno, empecemos a conversar eso. La propuesta del senador Bordaberry va en ese sentido. Sí. Nos parece que es un buen primer insumo, puede haber otras, pero creo que es fundamental hacerlo porque en el Uruguay una reforma electoral no sale si no tiene una base de acuerdo muy amplio. Y por eso nosotros concebimos que tiene que ser un acuerdo de todo el sistema político para avanzar, ¿no? Muy bien, Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado. Muchas gracias por haber venido. Un placer, gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias.